¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes dejar de mirar el móvil? ¿O por qué las redes sociales, que empezaron como una forma de conectar con otros, a veces te hacen sentir más solo? Hoy, en Cine con Z, vamos a hablar de la película documental El dilema de las redes sociales. ¿Os suena? Sí, es el documental que estrenó Netflix en septiembre del 2020 y del que todo el mundo hablaba. Si no lo habéis visto todavía, pues ponéroslo ya porque está disponible en Netflix y es de visionado obligatorio para todos los que tenemos teléfonos móviles, emails o redes sociales. Al verlo, entendemos mucho mejor qué es lo que hay detrás de nuestras pantallas. Algoritmos, adicción, manipulación, y nos plantea preguntas como ¿quién decide lo que vemos o lo que sentimos cuando miramos el móvil? ¿Somos tan libres como pensamos? Yo he querido rescatar el dilema de las redes sociales para comentarlo hoy con mi hija Elisa, en representación de la generación Z, y con una invitada muy especial, la psicóloga María Gómez, conocida en redes como Mary Go Psico. Hola Elisa, Hola, bienvenida de nuevo una semana más. muchas gracias. Tú este documental no lo viste en el año 2020, No, ¿verdad? Cuando salió. Entonces tenías 10 añitos. sí. Y bueno, yo he querido rescatarlo ahora contigo y quería preguntarte qué te ha parecido, si te ha gustado y si igualmente lo recomendarías a jóvenes de tu generación que ahora tengan entre 15 o 20 años. Me ha parecido muy interesante. Sí que lo recomendaría. Creo que puede enseñarte un lado de las redes sociales que no todos conocemos. Yo, de hecho, cuando lo vi, pensaba que era un documental reciente. Y pensar que todo esto ya se dijo hace 5 años me parece bastante fuerte, ¿no? El hecho de que todos estos mismos problemas los seguimos teniendo y no se han regulado. Y entonces sí que lo recomendaría. Me pareció muy interesante. Claro, frustra un poco, ¿no? Ver al final la reflexión de toda esta gente que ha trabajado en esos sitios, que hace este documental con esa esperanza de que cambien desde dentro las cosas y te das cuenta de que no, De que no. estamos igual o peor. Y te dicen cómo la inteligencia artificial solo va a ir que mejor y cómo ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo esto está mejorando cada día y es impresionante que ya hace 5 años te decían esto. Y que iba a ser más adictivo, o sea, que está siendo más adictivo. ¿Tú te acuerdas de cuando abriste tu primera red social y cuál fue? Sí, yo tuve el móvil a los 13 años. WhatsApp sería la primera. Gmail, Instagram, bueno, fue todo un poco el mismo día. Y sí, me acuerdo que en el momento yo estaba súper contenta porque, claro, ya casi todas mis amigas tenían el móvil y entonces tienes la ilusión de empezarte a hablar con unas, con las otras, empiezas a descubrir un poco todo ese universo. ¿Y qué empezaste? ¿Con grupos en WhatsApp o con grupos en Instagram? Porque yo no sé ahora, nosotros por ejemplo, los de mi generación, no usamos Instagram para hablar en grupo, pero son más los grupos de WhatsApp. Pero Claro, vosotros creo que era como que lo usabais todo, ¿no? Mucho a sí, la vez. hay mucha gente que tiene grupos de Instagram. Yo empecé con grupos de WhatsApp, el grupo de clase, tal, para cosas más, incluso mi grupo de amigas. Pero es verdad que ahora creo que la mayoría de grupos están en Instagram. Y tú recientemente has decidido desinstalarte la aplicación de Sí. Instagram, antes además de ver este documental. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es lo que te empujó a quitarte de Instagram? Porque veía que al final era un poco una pérdida de tiempo y, bueno, al entrar en primero de bachillerato me quería como más centrar y pensé, bueno, pues me lo quito por 2 años, a lo mejor que me pongo más a fondo con los estudios y así intento disipar cosas que me pueden comer tiempo y entonces y ponerme a estudiar y ya después me lo puedo volver a instalar o no, no lo sé, no lo sé. ¿Y tú crees que sientes que hay presión por estar actualizado o por mostrar una vida perfecta en Instagram? ¿Lo veías eso cuando consumías esta red Sí que social? creo que ahora Instagram se ha vuelto pues muy que todo quieres que sea perfecto, que todo quieres enseñar un lado de tu vida muy a lo mejor muy con tus amigas de fiesta, todo perfecto, con unas pedazo vistas, tus viajes, tus claro, yo veo por ejemplo el Instagram de mi prima de 27 años, que fue una de las primeras también. Y claro, no tenía nada que ver, la gente lo que subía antes
eran fotos de ellos que les hacían gracia, ¿qué tal? Ahora es como que tienes esta presión por estar súper guapa, como que los otros vean ese perfil tuyo y piensen, wow, qué vida, ¿no? Que tiene, qué chulo, qué... Y creo que todo el mundo se ha vuelto un poco así. Ya no hay esa libertad a lo mejor que había antes o ya... O naturalidad, ¿no? Claro, antes era más natural, a lo mejor tampoco te molestaba tanto porque si tú ponías una chorrada, la otra persona también ponía una chorrada. Y ahora como todo el mundo pone cosas súper chulas, que los ves ahí, pues tú también quieres poner esto. Y si no, no pones nada. Ya. Eso es Y a lo mejor mucha menos exactamente... gente se atreve a postear por eso, porque con los likes, con... Encima, a mí me ha pasado 1000 veces que estoy con mis amigas y vemos las historias y comentamos, ¿no? Es natural. Entonces, claro, cuando tú ves que gente comenta, pues tienes miedo que te comenten sobre ti también. Claro. ¿Y tú crees que las redes sociales te acercan más a tus amigos o a día de hoy te alejan? Teniendo en cuenta también WhatsApp, ¿eh? A ver, creo que las redes sociales tienen un lado muy bueno que te permiten guardar el contacto. Yo ahora me he cambiado de cole y con muchas de mis amigas hablo a través de las redes sociales porque no nos podemos ver todos los días. Y creo que sí que permite mantener ese contacto. Pero lo más importante para mí siempre será verlas. O sea, yo por redes sociales quedamos y nos vemos en la vida real. Nuestra relación no es simplemente vía las redes sociales. ¿Y las conversaciones intentas no tenerlas a través de WhatsApp y luego... Claro, es que yo creo que depende mucho de la persona. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho hablar por escrito. Prefiero incluso que me llamen, pero tampoco me encanta. Me gusta muchísimo más vernos, hablar, me lo paso muchísimo mejor que incluso ya en llamada, que no me gusta tanto. ¿Y tú has tenido alguna discusión así fuerte por algo que hayas visto que se publicó en redes? ¿Tú en concreto o que lo hayas visto en algunos de tus amigos sin dar nombres? ¿O no? De No. alguien que publique algo y que al otro le siente mal. Sí que alguna vez pues una chica publica o alguien publica una foto y entonces una amiga mía está y no le gustaba cómo salía y le dice pues bórrala, pues no, pues... Pero es por esto al final, por las ganas de estar siempre perfecto en las redes sociales, que te sienta muy mal cuando, por ejemplo, ves una foto que tú no te ves ideal. Entonces, cuando tu amiga postea algo así, cuando alguien postea algo así, que a lo mejor no te han pedido la opinión y te ves, y no te ves tan mona como te ves tú normalmente en tu perfil, pues te molesta. Entonces sí que ha habido... no han sido discusiones, ha sido más, oye, bórralo, la otra lo borraba y ya está. Pero sí que ves que es algo importante para ellos. Ya, que se preocupan realmente mucho por esa imagen por que esa dan imagen que das en las redes en las sociales. redes. ¿Y tú alguna vez has sentido que hay alguna web, alguna app sobre todo, que te atrape más tiempo del que a ti te gustaría? Sí. A ver, prácticamente todas. O sea, todas están hechas para eso. Incluso WhatsApp, que sería más solo para ver tus mensajes, estás siempre pendiente varias veces al día. Entras en WhatsApp para ver si te han escrito, si no. Instagram también era la que más yo estaba más tiempo y por eso me la he quitado al final, porque decía, no puedo, no le veo el sentido. Sobre todo si me tengo que centrar en los estudios, tal. Prefiero quedar con mis amigas y pasármelo bien y después en casa estudiar y no quedar menos para estar en casa y ver las redes sociales. Muy buena reflexión, ¿eh? Yo como madre estoy muy orgullosa de que lo hayas hecho, de verdad. Pero me sorprende porque no hay otras amigas tuyas, ¿no?, que hayan tomado esta decisión o toman otras decisiones para no estar tan enganchadas a las redes. ¿Tú ves que decidan dejar el móvil ahí Veo de unas todo. horas? Veo que las que se pueden tirar 3, 4 horas sin problema. Veo también las que a lo mejor se intentan poner tiempos, o sea, de esto de que se te apaga, claro, un límite de tiempo. También te digo, la mayoría que se ponen estos límites muchas veces no los cumplen tampoco. ¿Sabes? A lo mejor te pones el límite de 1 hora, pero te sabes el código y entonces acabas 2 horas más. Entonces, por mucho que ellas saben que está mal... Ya, y luego encima se junta con la culpabilidad, ¿no? De decir, claro, no tenía que estar más de 1 hora y ahora encima me he tirado 3. Pero también hay gente responsable que tampoco se tira tantas horas. Y que también pasa bastante. Tú no eras de publicar mucho en Instagram, pero aún así pues podías salir en publicaciones de otras amigas o alguna foto colgarías, o es que no lo sé, no te seguía yo. Yo nunca publiqué nada, o sea, tenía mi foto de perfil. Mis amigas sí que publicaron algunas fotos mías y a mí eso no me molestaba. Yo personalmente no, y creo que era
muy debido a esto de las ganas de perfil de influencer, ¿no? Yo, claro, creo que cuando al principio lo tienes, todo el mundo le apetece mucho experimentar. Al principio pones fotos más cutres, después todo está como más currado, tenemos estos perfiles súper chulos. Entonces, yo como que nunca me he atrevido a hacer esto, ¿sabes? Nunca me he atrevido a poner una foto y ver mis likes y ver... No me ha gustado, nunca. Ya. No, porque te iba a preguntar si tenías la sensación de que las redes saben demasiado de ti, porque en el documental explican eso, que a medida Sí. que tú pones más información sobre ti, más fácil es luego hacer un perfil digital tuyo y ¿no? enviarte luego la información que saben que te va a gustar y tal. Tú, por ese lado, no puedes tener la sensación de que las redes sabían de ti. Sería más a lo mejor por la información que tú consultas. Exacto, exacto. Creo que sí que sabían mucho de mí porque al final el contenido que tú consumes dice mucho de ti, pero no vía mi perfil. ¿Y eso te incomodaba, el hecho de saber que ahora que has visto el documental? Claro, ahora que he visto el documental, porque no, yo eso a lo mejor no lo tenía tan consciente. Sabía que las redes sociales tenían muchos lados negativos, pero este justamente de te vamos a conocer tan bien que te vamos a poner siempre vídeos que sabemos que a ti te van a gustar para después ponerte publicidades que incluso a ti te van a gustar. Quiero decir, a ti y a mí no nos van a llegar el mismo tipo de publicidades, porque ya nos conocen muy bien. Entonces sí, eso molesta un poco. Y entre otras cosas que vemos ahora también en las redes sociales es que hay mucha información falsa. Por la inteligencia artificial, Sí. o porque está manipulada, o porque está dicha de una forma que parece una verdad, pero que te lleva a creer una mentira. Esto lo explican muy bien en el documental. ¿Tú te fías de lo que ves tanto en Google como en YouTube o en Instagram sobre las noticias? ¿O sabes distinguir lo que es verdad y lo que no es? Claro. ¿O vas más allá para intentar averiguar o te quedas con las noticias como las ves? ¿Cómo interactúas tú A mí me con gustaría este decir contenido? que siempre sé lo que es verdad y lo que es mentira, pero claramente es imposible. Entonces, no le presto mucha atención a noticias, sobre todo si me parecen un poco raras o si les veo más sensacionalistas. Te paras a buscar aparte, imagínate que ves ahora una noticia muy fuerte de algo relacionado con política y que te llama la atención. ¿Tú directamente te quedas con esa noticia y la reenvías incluso? No. ¿O vas luego y buscas por otro lado en algún periódico digital? Yo es que ¿O tengo ya como contrastas? mis fuentes, entonces digamos que todas las informaciones que yo tengo son ya por unas fuentes que ya son fiables, digamos. Vale. Entonces no busco, o sea, cuando me aparecen noticias ni me paro a leerlas realmente. Ya, las típicas de Google. Claro, todo esto no lo miro, en YouTube tampoco lo miro. ¿Y en YouTube tienes perfiles que sigas concretos que digas, como por ejemplo el de Mary Gousico, que luego vamos a tener la entrevista con ella y que hay mucha gente de tu generación que la sigue? ¿Tú tienes perfiles así que dices, voy a ir a este perfil porque sé que lo que publica me gusta? Y Sí. Sí. Antes no, pero al quitar mi Instagram, pues... Pero son mucho humoristas. Ah, Que me hacen gracia. Entonces no los sigo, pero si estoy ahí aburrida, pues los busco y... ya. Entonces, Es una manera también de claro. evadirte, pero sabiendo que vas a un contenido que sabes ya que te va a gustar seguro. Exacto. Lo busco yo, no me lo proponen ellos ni me... Muy bien, pues ese es uno de los consejos que nos da Mary. Así que ahora, si quieres, Elisa, pasamos a la entrevista de la Perfecto. psicóloga y a ver qué te parece. Hola Mary, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es la primera vez que me lanzo a hacer un podcast, videopodcast. Tengo que reconocerte que lo hago porque me he animado, porque tú haces muchos vídeos, te he visto, te he seguido, te admiro y me das la fuerza para realmente hacerlo con la cámara. Jope, pues me alegro. Sí, si te hace ilusión, me alegro. O sea, qué genial y gracias por contar conmigo. Así que un gran tema. Si no, las redes Sí. sociales, está hoy muy, muy candente el tema. Sí. Yo creo que para poder analizarlo bien tenemos que ir al principio, ¿no? El problema, digamos, que empieza en el momento en que tenemos el móvil y nos abrimos una red social. En ese momento se crea lo que, digamos, es un perfil digital. Como yo hoy no sé quiénes nos estarán viendo o escuchando, que pueden ser desde gente de la generación de mis padres hasta de la generación Z, hagámoslo fácil. Explícame, por favor, para que lo entendamos todos, ¿qué es el perfil digital?
Claro, esto, de hecho, me gustaría decir lo primero que había pensado cuando sabía que íbamos a hablar de esto, que era un poco que no es el gran mal, ¿no? Como las redes sociales, que todo es culpa de las redes sociales y que la culpa también es como de Internet en general, porque Internet es algo muy bueno en realidad, que a nivel de la humanidad, pues es algo increíble que nos ha pasado y que creo que tiene muchísimas cosas buenas. De hecho, una de ellas, por eso estamos aquí, en realidad. Y que la clave un poco es luego el uso que estamos dando a las redes sociales. No Internet en general, sino sí, las redes sociales y luego cómo nos relacionamos con ellas. Y ahí entra esta parte de identidad digital, ¿no? Como has dicho, o el perfil digital, que es un poco lo que tú proyectas en las redes sociales y cómo te relacionas con ellas, que no tiene por qué ser lo mismo. Y siento que también estamos hablando un poco de otro, parece que hablamos de otro mundo, está como el mundo offline y el mundo online, pero siento que son dos mundos que cada vez se están fusionando más. Parece que el mundo online era como un derivado de de nuestro momento presente, y ahora es un mundo muy fusionado y hay gente que está como mucho más presente en ese mundo online que en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un poco el problema, esa fusión de mundos que sobre todo las generaciones más jóvenes que ya nacen con esta fusión, pues es bastante difícil, bueno, muchas cosas alrededor, muchos retos, ¿no? De diferenciar bien esto. Y porque la identidad digital, o sea, realmente es cuando tú te pones un perfil y ya defines un poco qué quieres mostrar ahí, o simplemente por el hecho de estar y aunque tú no pongas nada, ya estás dejando una huella también en las redes o Claro, estás haciendo uso de ellas. yo diría que sí, porque en realidad hay muchos perfiles, o sea, mucha gente que hace simplemente un uso pasivo de las redes, ¿no? Y no un uso tan activo. Porque luego hay otro problema por ahí, sí, este mundo como más influencer, creadores de contenido, pero en realidad la mayoría de gente, la mayoría de jóvenes consumen todo eso, hacen un uso pasivo que también es un poco un problema, porque te genera esa sensación un poco de tú ser simplemente la persona que ve, ¿no? Como todas estas vidas perfectas, todos estos estímulos y ese seguimiento pasivo, pues te afecta. Como que sienten que ya no pueden ellos tampoco publicar, si no va a ser algo Hmm, como mucho más Sí, visible o bueno, ahí hay más... un cambio importante de lo que es como mi generación, que yo, por ejemplo, empecé a tener las redes sociales a principios de bachiller. Claro, es como ya un poco, bueno, una edad, bueno, a ver si puede ser un poco un problema, por así decirlo, pero agradezco mucho el haber vivido antes sin las redes sociales. Y cuando empezamos a relacionarnos con Instagram, sí que era todo un juego, por así decirlo. No se sabía exactamente qué era eso, era todo mucho más espontáneo. No digo que fuese mejor, porque habría, bueno, sus cosas, ¿no? Todo, pero ahora sí que se ve como ese, que parece que solo puedes subir contenido y hacer un uso activo si eres alguien, por así decirlo, y todo el resto pues no es Banal, yo muy, no sé. muy disfrutable, y de hecho publican mucho menos los jóvenes, pero sí que hacen un uso muy activo de las redes como O consumidores. sea, están muchas horas, pero Mm, realmente viendo más sí. que publicando en su Mm, mayoría. mm, Y en el documental se explica muy bien cómo las redes sociales están diseñadas para que cada claro. vez estemos más tiempo Mm, y queramos ver más contenido. Claro, yo me pregunto, ¿qué impacto tiene este consumo en nuestro mm. cerebro? Y otra pregunta, o sea, ¿en nuestro cerebro como adulto es igual el impacto que en un cerebro adolescente que todavía se está Mm. formando o no? Sí, o sea, yo creo que cambia mucho. A nivel, el cerebro del adolescente es como mucho más esponja, por así decirlo. Entonces, se están sentando como unas bases, o se deberían sentar unas bases, que si se sientan a través de, pues, este mundo, ¿no? Online, donde no sabes diferenciar bien, es un problema que se está viendo. O sea, yo creo que no hay una respuesta firme ante esto ahora, porque todavía estamos viéndolo, y creo que tenemos que llegar a una conclusión todos juntos de qué hacer con esto en realidad, Hmm. pero es lo que dices, que al final todo está diseñado para que caigamos en esto. Entonces esto también es importante. No somos, sobre todo de cara a que siento que el mundo adulto con los jóvenes es con una mirada como muy paternalista, un poco de esta generación, todo el día con el móvil, son tontos.
si estos adultos lo hubiesen tenido en su generación, hubiesen caído en lo Igual. mismo, porque está todo diseñado para caer en esto, no es que seamos más tontos o menos, hay toda una industria detrás, todo un negocio que se gasta muchísimo dinero precisamente en ver cuáles son los patrones para que tú estés más enganchado y que ahora mismo hay una competición por nuestra atención, que es así, entonces lo normal es caer. O sea, que esto es una cosa que siempre tenemos que pensar que es muy difícil. Y de hecho el documental del dilema de las redes en su momento se centraba en precisamente que la crítica fuese a estas empresas que tienen que mejorar sus algoritmos y sus variables internas para hacernos un poco más libre, cosa que no vemos que no ha pasado No, ni para va a nada. pasar porque está en juego mucho dinero al final. Entonces, claro, aquí ya es un poco que cada uno tengamos nuestros propios límites y ver qué hacemos con esto de manera ya personal, porque, bueno, intentar luchar, supongo, seguir luchando porque esos algoritmos mejoren, sobre todo para los adolescentes, que creo que es una batalla ahora mismo. Ujú. Porque ¿en qué momento dirías tú que alguien, Mm, ya sea joven o adulto, es adicto mm. a las redes sociales? Claro, esto forma parte de las adicciones conductuales que se llaman, que son adicciones sin sustancia, que es una cosa muy ya de estas generaciones. Mm. Empezó por la ludopatía, ¿no? Y ahora adicciones a internet, videojuegos, que no hay una sustancia como tal, pero que se generan los mismos patrones de conducta. Entonces, la respuesta fácil, yo creo que aquí nos sale todos decir, todos somos adictos y ya está. Bueno, creo que sí que hay una parte de dependencia, al igual que en las adicciones hay fases, somos muy dependientes, pero siento que si nos quitásemos 7 días sin móvil, imagínate. Mm. Se mezcla lo laboral también, que esto es un factor que parece que, o sea, necesitas el móvil para muchas cosas ahora mismo. O sea, que al final no es tan así. Pero bueno, 7 días sin las redes sociales, más bien, imagínate. Que, por ejemplo, en mi caso está también mezclado. Pero Imposible. bueno, em, creo que sí que puedes pasar como una parte de que echas de menos cosas y que tienes como la cosa automática de cogerlo, de revisar, de qué estará pasando, pero que en poco tiempo te das cuenta de los beneficios de no estar con eso y no es entonces como una adicción, ¿no? Sino que conectas con otras cosas y te das cuenta que merece la pena y todos lo hemos podido comprobar en un viaje donde desconectas mucho, que se te acaba la batería y te das cuenta cuánto tiempo tengo, no sé, como en Totalmente. cosas muy cotidianas, que creo que estamos todos en eso, pero que hay una sensación compartida, siento, al menos en mi círculo, de querer tirar el móvil por la ventana, Mm. irnos todos a un pueblo, pero claro, pues hay que luego adaptar eso a la realidad de cada uno. Mm. Hombre, ahora llegan a incluso a ofrecer cajas donde puedes meter el móvil, Mm, poner un código y decir, no lo voy a abrir hasta tal hora. mm, O sea, eso es porque realmente hay gente que no es capaz de verdad de dejar el móvil y claro. pasar de él. Mm, O sea, cuando tienes que recurrir a eso sí que es porque estás mm. adicto. Sí, claro, es un O patrón, yo creo, sea, muy, muy automático y luego el cómo están diseñadas las redes, por lo que hablábamos antes, del scroll continuo, el pasar de vídeo en vídeo, en las distintas aplicaciones, todos, bueno, pues es un poco el mismo mecanismo, que hace que ya no sabes exactamente, y esto nos ha pasado a todos, de entras al móvil por una cosa, acabas en otra y estás haciendo scroll de manera muy, muy rápida y son demasiados estímulos, ¿no? Que luego ni recuerdas, pero bueno, que todos caemos. mm. Mm. Y en el documental hablaban también de este malestar generalizado que hay cuando realmente usas mucho las redes Mm, sociales. Hablaban de ansiedad, mm, de autolesiones e mm, incluso de suicidios. Decían que en estos mm, últimos 20 años, desde que está el smartphone y las redes sociales, mm, había aumentado. ¿Estos problemas se pueden asociar realmente a los smartphones, a las redes mm. sociales o- Claro, yo creo que los estudios no pueden afirmar eso ahora mismo, o sea, no podemos relacionarlo con esta única variable concreta, creo que hay mucho más, obviamente hay mucha más información. Eh, las redes sociales diríamos que es como un gran amplificador de vulnerabilidades. Entonces, si Mm, ya hay una vulnerabilidad, pues las redes sociales lo pueden amplificar, pero hay muchas variables alrededor que se pueden mejorar y no solo es el uso de las redes. Si tienes, por ejemplo, un adolescente que tiene ansiedad, que se siente solo, pasa mucho más tiempo en redes, eso aumenta el aislamiento social, ve contenido que te comparas porque la comparación social es inevitable y es lo que más daño hace ahora, y se genera esa especie de sensación de fracaso que podemos tener todos, porque si encima lo que ves son esas vidas
¿no? Que ese seguimiento de vidas Ideales. que están muy lejanas, ¿no? Pues muy, muy alejadas a tu realidad. Entonces ese es el amplificador. Pero hay vulnerabilidades que ya están y hay retos que pues antes también estarían y desafíos a nivel de salud mental que ahora se ponen nombres, se estudia, se ven los datos. Pero, y lo digo también porque me da a veces cosa y cierta pena bueno, como los discursos muy desesperanzadores, porque creo que también es como un continuo de que parece que ya no se puede hacer nada y que todo mal cuando tampoco siento que es Que claro, que así. realmente haciendo un buen uso no tendría por qué ser algo negativo. Bueno, y ahí viene un poquito mi siguiente pregunta, porque a mí lo que me preocupa como madre es cómo gestiono yo, sabiendo que si le dan un mal uso mis hijos al móvil, sí que pueden terminar con problemas como los que estamos diciendo, ¿no? Sobre todo ansiedad, me parece que es el más Común, sí. común. Pero, ¿cómo puedo hacer para no controlar demasiado y decir, te lo doy a los 16 o a los 18 años, te prohíbo, te pongo el control parental, te prohíbo todo? Pero por otro lado, tampoco ser indiferente y decir, mira, te lo doy y total, ya tienes 10 años, ves cómo vas a ir en el autobús solo, pues venga, toma, casi te controlo. Te controlo, veo que estás mejor porque sé que si te va a pasar algo me puedes llamar. Yo no quiero ni un extremo ni el otro, pero ¿cómo Claro. podemos hacer para hacerlo bien los Sí, padres? ojalá tener respuesta a esto. Creo que forma parte de uno de los temas que tenemos que encontrar respuestas entre todos, en realidad. Y también con los colegios, ¿no? Por ejemplo, el debate también de prohibido el móvil en el cole, ¿de qué Total. sirve? Si luego lo necesitas para mandar ese trabajo de clase y si luego al nivel laboral lo vas a necesitar, o sea, cómo encontrar ese equilibrio. Entonces sí que sé que los estudios hablan mucho de esa negociación, que tiene que ser algo como muy hablado con el adolescente o un poco de, sí, de llegar a conclusiones donde la persona entienda por qué, que el adolescente reciba las consecuencias positivas de, vale, me doy cuenta de que en este tiempo sin el móvil tengo otros estímulos, ¿no? Porque también si luego la comparación también, si solo tú pones las normas pero todas sus amigas tienen el móvil, es muy difícil luchar Es muy contra eso. Entonces, frustrante. creo que estamos un poco en ello y es ver qué vamos haciendo con esto un poco todos, porque ¿Y no te da la sensación que vamos un poco atrás con otros países como nos pasa en muchas otras sí, cosas? Porque esta semana, creo que ha sido en Australia, que ya han sacado una ley donde se prohíbe tener un perfil social en cualquier red social antes de los 16 años. sí. En los países nórdicos también hablan de, y digo, y nosotros siempre estamos Sí, un poquito a la cola yo creo que de... vamos a ir viendo, también como ha habido muchos cambios que se han dado, que luego han quitado de pues poner pantallas electrónicas, que luego no, volvemos al papel y volvemos a lo, a lo clásico, iba a decir, ¿no? A lo que hay que volver en realidad. Pero luego, por otro lado, sí que es verdad que tiene que estar en algún, ¿no? Las pantallas y las redes sociales tienen que estar, pero por eso, porque es la realidad. O sea, yo aquí diferencio mucho la parte de lo que sería el ideal que pasara y lo que tenemos que hacer para adaptar algo que ya es real. O sea, ojalá poder hablar de, no, mira, pues algo como mucho más ideal de, no, la realidad es esta, ¿no? Tu hija va a estar en contacto con el móvil, ya sea por lo laboral, ya sea por lo que sea, tiene que aprender, de hecho, muchos trabajos ya pasan por aprender un poco a cómo funcionan las redes. Entonces, es como, ojalá fuese de otra forma, pero esta es la realidad y según esto hay que jugar las cartas que hay. O sea, siento que es un poco así. Y mientras no sea el gobierno el que pone leyes, mientras Claro. no sean los que diseñan las redes sociales, los que Mm, cambian desde dentro, si somos nosotros los que mm, tenemos que poner, una cosa que había leído yo, una propuesta, es hacer un contrato digital mm. con tu hijo. Sí, yo creo que eso está bien. ¿Tú qué pondrías en ese Mm, contrato digital si dijeras los 3 puntos mm, que tienen que estar sí o mm. sí? Yo creo que pensando en esto, pienso en lo que Mm, yo a mí misma me intento poner en realidad, que Vale. es antes de dormir, unas horas antes de dormir, no estar mucho con las redes sociales, nada más despertarme tampoco, incluso hasta después de desayunar, y intentar ver contenido más largo, más
que es lo que hablaba antes, ya que lo vas a ver y es algo que incluso puede ser positivo, porque eso, yo con YouTube, por ejemplo, aprendo muchísimo de muchísimos temas y te informas, aprender también de dónde te informas y no solo lo que te llega en el scroll, ¿no? Por ejemplo, entonces intentar ver contenido más largo, ¿qué es eso? Pues en vez de ese scroll, pues me pongo un vídeo de un podcast de, pues esto, por ejemplo, que ahora lo estará viendo alguien. Y luego, en el caso del adolescente, hablar mucho, de los adolescentes en general, hablar tanto de qué hacer con tus datos, compartir ubicación, compartir fotos, como hablar de ese tipo de cosas, hablar con extraños, cómo hablar de eso para que pues, ese chico o chica tenga la confianza si pasa algo o si ve algo raro o tal de decirlo, ¿no? Que es como lo más así que puede ser como problemático. Hablar de ese tipo de cosas con naturalidad para que, bueno, luego si pasa algo, esa persona lo cuente. ¿Y límite de tiempo? De decir, porque es que claro, si tú realmente piensas, adolescentes y adultos también, Sí, que sí. están 6 horas al día, tú dices 6 horas al día, al cabo de la semana, al cabo del mes, al cabo del año, Sí. que nos pasamos media vida mirando el móvil. Es que en Sí. verdad eso es triste. Claro, es que es un poco triste, sí. Me gusta mucho eso que has dicho porque creo que eso, que adolescentes y adultos, que siempre estamos ahí con adolescente, Sí. Yo quiero y como estamos que estos todos. mensajes lleguen al adolescente, pero porque creo que están más atraídos por lo que es el contenido rápido. Y es el que Claro. me preocupa. Sí, es total. Lo que tú dices, si vas a otro contenido y realmente te miras un vídeo interesante de YouTube de 1 hora de un tema que te interesa, ahora mismo mi hija está en primero de bachiller, de historia, pues te están dando estos temas y tú quieres saber un poco más y dices, mira, a lo mejor esto de la Revolución Francesa me entra más viendo este vídeo. Claro. Perfecto. Claro. Lo que me preocupa es el hecho de el scroll y que luego hayan pasado eso, 2 horas y digas, ¿con qué me he quedado? Claro. No, y sobre todo que, claro, ahora no lo ven porque, bueno, mira, yo tampoco estoy ahí súper lejana, ¿no? A esa edad, pero es verdad que en ese momento un poco lo que te dicen, hasta que no lo vives, no te das cuenta, y sí que están en una edad perfecta donde las dinámicas que establezcas va a ser mucho más fácil que si son más sanas, que se te queden y que no están en una edad también donde es importante como esos primeros pasos son importantes. Entonces, claro, el límite de tiempo que, por ejemplo, estas redes sociales tienen sus propios límites internos que parece que es para ser más éticos y de que te puedes poner el límite de tiempo. Es verdad que puedes educar al algoritmo, que es un gran consejo, de lo mismo que decía antes, ya que vas a usar las redes, pues hay un botón de no me interesa. Hacer una revisión activa de qué perfiles sigo, a quién dejo de seguir, como si fuese una relación social más, que es así en realidad. Eso se puede hacer, pero luego poner tus propios límites, porque en realidad, por mucho que pienses que esa red social la estoy diseñando para... No, porque es que está estudiada para que... No, en realidad, para que pases el mayor tiempo posible. Entonces, tus propios límites, que esto ya es como muy personal. Yo, por ejemplo, trabajo con las redes, entonces ese tiempo es muy difícil. Es difícil el separarlo, ¿no? Entonces habrá otra persona que también tenga ese problema de un poco la conciliación con el trabajo, de cuándo estoy mirando las redes por trabajo, cuándo porque me he metido en el scroll. Y luego habrá gente que le cueste mucho por la noche, que tarda mucho en dormirse. Otra gente que pierde mucho tiempo con algo en concreto. Y luego cada uno también tiene sus propios temas. Pues, por ejemplo, hay mucho contenido de odio. Cuidado con lo que estás viendo. Muchas chicas con problemas con la imagen corporal. Pues igual tienes que dejar de seguir a ciertos perfiles que no te estás dando cuenta, pero que cada vez que lo ves Te está te tocando. comparas, piensas, tengo que hacer dieta, pasan tantos pensamientos como muy por debajo, muy sutiles, que ese sería como el primer paso de identificar muy bien, vale, qué es lo que tal estoy vez me está quitando viendo? energía y qué perfiles puedo seguir o qué puedo ver que me aporte. Dando por hecho, oye, ojalá si te sale quitarte las redes porque quieres, porque puedes poner el móvil en el cajón, perfecto, pero siendo realista, ¿no? Intentar desde ahí. ¿Y la edad de dar el móvil, tú crees que realmente vamos a conseguir? Porque todos los psicólogos aconsejáis, ¿no? Que sea a los 16 realmente. ¿Crees que lo vamos a conseguir así poco a poco, una generación más, Pues no ojalá. sé, más próxima? Porque... Ojalá, pero es que creo que es eso, no depende de tantas cosas, ni solo de los padres, ni solo de
de los propios adolescentes, ¿no? Pues que quieren lo que quieren sin pensar mucho. Me parece uno de los grandes retos que tenemos ahora. Es que ojalá tener una respuesta. Ya. Mm, Y luego otra cosa que me preocupa mucho es que ahora en las redes sociales está también el uso de la inteligencia artificial. mm, Entonces hay mucho contenido que ya no sabes si es verdadero o es falso. mm, ¿Cómo podemos, desde nuestro punto de divulgadoras, tú más de psicóloga, mm, ayudar a los adolescentes a mirar con ojo crítico mm. esas noticias? Sí, sí, eso ya antes era uno de los retos, en realidad, por mucho que ahora se meta la IA, antes con mucho contenido, ¿no? Un contenido que tenía el objetivo de polarizar y todo esto que decía antes del contenido de odio ya estaba. Ahora con la IA es mucho más difícil. Ahí se tienen que meter también las propias empresas, que son empresas. Es que también está el problema ahí de que esto no es mi tema pero es verdad que está ahí, ¿no? De que, por ejemplo, pues ahora pues Twitter, X, sea de Elon Musk, y entonces el algoritmo tiende a ciertos pensamientos y todo está montado en una dirección, entonces todo esto es un problema. Por ejemplo, pongo ese ejemplo como podría poner muchos. Y vale, meten cosas como un tweet donde en la etiqueta tiene que poner algo de esto está hecho con IA. Eso se está Mm, haciendo ahora, que por lo menos esté marcado. están Pero va a obligados. haber un momento donde va a ser muy difícil. Entonces ahí el ojo crítico que dices, ser muy, yo diría no tener como creencias rígidas respecto a nada que estás viendo, porque puede que tengas que cambiar de opinión, entonces ser como muy flexible con lo que estás pensando y con lo que estás viendo, cuidado con eso, como llegar a conclusiones como muy tajantes sobre muchos temas y, y el resto no lo sé, o sea, es Mm. que Y a estamos lo en mejor ello. buscar tú en otras fuentes, ¿no? Hmm, Decir, si ves realmente una noticia que te extraña mucho, sí. decir, bueno, voy a buscar yo por este Hmm. periódico, por esta otra fuente, por esta persona que sé que habla de política, por Sí, ejemplo, y que me... yo creo que ahora estamos todos en eso, que nos informamos un poco por lo que nos va llegando, Mm. pero no es para nada una cosa consciente de voy a informarme de esto. Entonces sí, eso... Y en estos últimos años se habla mucho de la higiene digital. Mm, ¿Podrías explicarnos este concepto para que lo mm. entendamos? Y... Claro, es como pues entender que cómo nos relacionamos con el móvil, con las redes sociales es un hábito más. Entonces, tener ciertas lo que estábamos hablando antes un poco, ciertas cosas claras de cómo tú quieres relacionarte para mejorar este hábito. Tanto de lo de dejar de seguir, educar el algoritmo, hasta pensar bien cómo tienes, por ejemplo, la pantalla estructurada para, pues yo qué sé, de forma automática, pues das a clic a muchas cosas por cómo tienes el fondo de pantalla. Las notificaciones, quitarte notificaciones, pensar un poco en todo eso. Cuando coges el móvil al despertarte, al Mm. dormir, eh, ese tipo de Que cosas. son consejos que oímos y yo creo que mucha gente no se los aplica. Yo sí que me Mm, los he aplicado de verdad. Yo me lo he tomado en serio. He dicho, las notificaciones hace años que no las tengo. sí, Yo no yo eso quiero tampoco. que sea el móvil el que me dice cuándo tengo que mirar las Mm, cosas. Ya iré yo. mm, Y otra cosa que estoy haciendo, porque yo también trabajo en redes y me molestaba ver que cada vez estaba más rato mirando el móvil, es hacerlo todo en el ordenador sí, yo eso lo también lo máximo intento. posible. Mm, Luego hay cosas que es verdad que no puedes, como subir ciertas stories mm, o cambiar la captura de pantalla, la visualización del feed, pero todo lo que puedo hacer mm. desde el ordenador, digo, vale, es trabajo, pero Sí, por lo menos es, ¿no? sí, Como otra sí, es visión. otra visión total. Eso es también un buen consejo, por ejemplo, que es cada uno personal, pero yo eso, por ejemplo, también lo intento hacer. Mm. Y luego, ahora están sacando como unos móviles que son como minimalistas, todo en blanco y Lo negro, vi. que tu propio móvil también lo puedes poner todo en blanco y negro, por ejemplo, que es como mucho menos estimulante. Y hay móviles donde eso entras, es todo escrito simplemente en las aplicaciones, todo sin, bueno, todos esos estímulos de alrededor que hace mucho. Son Mm. móviles que ahora mismo son muy caros, entonces entiendo que eso también tiene que ver en qué dirección va. Y sí, porque también si te pones a pensar un poco que es un tema que no suele salir, pero que es un problema también de toda la publicidad que hay y todo lo que la gente gasta mucho más dinero por cosas que ves al entrar en las redes y se hacen como muchas más compras Compulsivas. compulsivas y gastos innecesarios, por así decirlo, porque es que ahora hasta todas esas redes sociales que no tenían publicidad,
ahora están llenas de publicidad. Mm. TikTok, por ejemplo, es que ahora cada 2 vídeos es un anuncio y el vídeo que ves de un creador que piensas que no es publicidad, es publicidad. Entonces, tantos Sí. estímulos y acabas comprando tantas cosas que ni te plantearías, ¿no? Que eso también es otro tema. Y es verdad que hay muchos vídeos ahora en TikTok que empiezan como si fuera una historia graciosa de Sí, he oído que tal, que tú, que parecía que tenías 20 años menos. Y luego resulta que al final es que te están vendiendo la sí, crema sí. antiarrugas Que eso de... también están viendo a ver cómo profesionalizarlo, por así decirlo, de pues marcar publi, colaboración de pago, todo eso que sale, pero que ya yo creo que nos la escuelan por todos lados y no nos damos cuenta porque pensamos que estamos viendo ese contenido que era orgánico de hace años que ahora es Mm. difícil ver. Mm, Y para terminar, Mary, si tuvieras que mm, darle un único consejo a un adolescente o, mm, insisto, a un adulto, porque estamos todos al final metidos en esto, que notara que de verdad no puede desengancharse del móvil, que quiere pero no mm. puede, ¿cuál sería? Es difícil porque creo que no hay un único consejo, pero sobre todo para los adolescentes sí que repetiría mucho lo de identifica bien qué es lo que te molesta de las redes, qué es lo que te quita energía para educar un poco al algoritmo, trabajar mucho esa sensación de fracaso si es que la sientes por comparación, por tantas vidas que están alejadas, ¿no? de nuestra realidad, para vivir más esa vida que está fuera de las redes, que es la realidad, ¿no? Mm, Y que al final, pues es que, bueno, es que es un tema que creo que todavía tenemos que ver como es un gran reto, ¿no? mm. Y creo que es un trabajo también de los creadores de contenido y los influencers que hacen contenido que desde mi punto de vista es criticable y no criticar como una persona en sí, sino lo que hacen, ¿no? con su contenido que tendría que ser más ético. Y luego, tu rutina. O sea, al final está demostrado que tu estado de ánimo, cómo te sientas, depende mucho de las actividades que haces durante el día. Entonces, parece que es muy complejo, que lo es en parte, pero por otro lado somos animales, ¿no? Que se nos olvida. Entonces, si lo que hacemos, pues recibimos refuerzo de las cosas que hacemos. Entonces, tener muy claras cuáles son tus actividades, las actividades que te gustan, que te centran en el momento presente, que es ahora lo más difícil, y que justo sean incompatibles con el móvil. Entonces, tirar mucho de esas actividades. Creatividad, un deporte, escribir, leer, todo eso que cada vez es más difícil por los problemas de atención también, Mm, pues lo que se te plantee. Si puedes, por ejemplo, volver al papel y lo que has dicho antes del escribir. ordenador, pues lo que tengas que escribir, escríbelo en papel. Que son pequeñas cosas, pero que creo que es poco a poco ese 1% cambia un poco. Sobre Mm, todo teniendo en cuenta que vivimos en ritmos rápidos y que sí, que ojalá irnos a vivir al monte y ahí hacer mindfulness, pero teniendo en cuenta la realidad, como tirar de esas pequeñas cosas. Si puedes volver a lo presencial también, volver a quedar, si es que puedes quedar, aunque, ¿no? Aunque haya esa videollamada. Un poco volver al eso contacto diría. humano, Sí, a la pensar como en, vale, ¿cuáles escritura. son mis 3 actividades igual que sean incompatibles con el móvil y que te centren un poco en el momento presente? Mm, Me gusta mucho, mm, Mary. Espero que se queden todos estos mm. consejos, que los que os sentís a veces que no sabéis cómo desconectar del móvil o que os sentís aburridos y que recurrís a él, pues que sigáis Mm. estos consejos y si os ha gustado esta entrevista, podéis seguirme en el canal de YouTube Cine con Z. Me gustaría mucho que me dijerais en comentarios también si nos veis o nos escucháis, porque yo hasta ahora siempre hago los episodios en audio pensando que lo que hacéis es escucharnos, pero si preferís vernos, pues me gustaría también que nos lo dijerais. Y hasta pronto. Muchas Nada, gracias. muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de las entrevistas tanto como yo haciéndolas. La verdad es que me ha gustado muchísimo escuchar a Mary y ver cómo explica el dilema en el que vivimos hoy y todos los consejos que nos da. Ojalá esta charla sirva para que padres, madres y adolescentes puedan hablar más abiertamente del uso que le debemos dar todos al móvil y a las redes sociales. Al final, el secreto está en controlar nosotros el contenido que vemos y no al revés. Que dicho así, parece fácil. Pero ¿qué pensáis vosotros?
¿Sois capaces de controlar lo que veis y el tiempo que queréis verlo? Contadme, por favor, que leeré todos vuestros comentarios. Y nada, volvemos la semana que viene con más películas. En este caso, nos espera Billy Elliot.